Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos el día de hoy con la doctora Maricruz Puente Hernández. Ella es médico ginecobstetra, egresada del Departamento de Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Actualmente es residente de segundo año de la subespecialidad de Medicina Materno-Fetal en el Instituto Nacional de Perinatología. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación y permitirme ofrecerles esta información tan importante. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted. Queremos hacerle unas preguntas precisamente con respecto al tema de diagnóstico prenatal y de salud reproductiva. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es el diagnóstico prenatal y cuál es su utilidad? Ok, se entiende que el diagnóstico prenatal son todos aquellos procedimientos que nosotros realizamos en las mujeres embarazadas. La utilidad de esto es poder detectar anomalías genéticas y de otro tipo en el feto en desarrollo. De igual forma, nos van a ayudar a identificar problemas de salud para la madre. De acuerdo, doctora. Bueno, y con respecto a esto que menciona de las anomalías congénitas, ¿cuáles son las más frecuentes encontradas con estos medios de diagnóstico prenatal? Principalmente nos enfocamos en detectar aquellas anomalías como por ejemplo la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía 13 y aquellas que afectan los cromosomas sexuales, como por ejemplo la monosomía del X, que es conocida como el síndrome de Turner. Ok. Eh, Nos enfocamos mucho, sobre todo en el síndrome de Down. ¿Y por qué? Pues porque se trata de la aneuploidía más frecuente en recién nacidos vivos y porque es una causa muy frecuente de retraso mental severo. Y con respecto a esto que menciona, doctora, ¿cuáles son las indicaciones de pruebas no invasivas y cuál es la más adecuada en nuestro medio? De acuerdo, las pruebas no invasivas las podemos dividir en los ultrasonidos que nosotros realizamos, sobre todo primer trimestre, segundo y tercer trimestre, y las que se conocen como NIPT, que son las pruebas no invasivas que analizan pequeños fragmentos de DNA fetal que circulan en la sangre de la mujer embarazada. La otra parte, pues, son los ultrasonidos en donde tienen la finalidad de poder identificar alteraciones fetales y con base en los hallazgos que nosotros encontramos, valorar si hay necesidad de una complementación con uso de pruebas invasivas adicionales. Todo esto tenemos que destacar, pues, en sí la importancia de que la mujer tiene que tener acceso a esa primera evaluación que se hace durante el primer trimestre. Bueno, doctora, y ahora que lo menciona, ¿cuáles son las indicaciones en el caso de las pruebas invasivas y cuál termina siendo la más adecuada en nuestro medio? Ok, con respecto a las pruebas invasivas, tenemos que tener en cuenta que debemos evaluar a la paciente, conocer los factores de riesgo y tomando en cuenta todo eso, individualizar nuevamente. Por mencionar las pruebas invasivas, tenemos por ejemplo la biopsia de vellosidades coreales, las cordocentesis, amniocentesis. Ahora, con respecto a las indicaciones que tenemos, dentro de las principales, pues por ejemplo, es cuando nosotros tamizamos a esa paciente y queda en un grupo de alto riesgo para anomalías cromosómicas, hay que hacer una prueba invasiva. De igual forma, una edad materna avanzada, más de 35 años, tener el antecedente de un recién nacido con alguna anomalía cromosómica, tener el antecedente de un recién nacido con algún defecto estructural, que la paciente tenga alto riesgo de enfermedades mendelianas, como por ejemplo la fibrosis quística o la anemia de células falciformes. De igual forma, aquellas enfermedades que se relacionan con desórdenes enzimáticos y aquellas multifactoriales y poligenéticas, como por ejemplo los defectos de tubo neural y los defectos de pared abdominal. Pasando un poquito a otro tema, ¿cuál es el papel del ultrasonido en el diagnóstico prenatal y cuáles son precisamente los principales marcadores o hallazgos ultrasonográficos que nos indican alguna cromosomopatía? Gracias a la tecnología y la forma en que está avanzado, el ultrasonido nos ayuda a aumentar la precisión diagnóstica, basada obviamente en combinación también con otros métodos de pruebas fetales, tanto invasivas y no invasivas. La ecografía de primer trimestre cada vez se está utilizando más y cada vez más pacientes en edad reproductiva tienen acceso a este tipo de prueba no invasiva y nos permite también
continuar las evaluaciones como por ejemplo el estudio anatómico, que es el de segundo trimestre, y las ecografías de tercer trimestre para continuar la evolución o la vigilancia de aquellas anomalías que pudimos haber detectado desde el inicio del embarazo. Sobre los marcadores principales, pues podemos tener en primer trimestre la translucencia nucal, que es de vital importancia, la presencia de hueso nasal, ductus venoso, regurgitación tricuspidia, frecuencia cardíaca fetal. Para el segundo trimestre buscamos aquellos marcadores como por ejemplo la evaluación nuevamente de hueso nasal, la evaluación de valorar si sí o no hay focos intracardíacos ecogénicos, quistes del plexo coroide, pielectasia, arteria umbilical única, valorar la longitud de los huesos como por ejemplo el húmero o el fémur y otros marcadores. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las bases moleculares del diagnóstico prenatal? Especialmente hablando en términos de bioquímica, de análisis de DNA y de citogenética. Ok, tenemos que entender que los marcadores bioquímicos pues son pruebas séricas y ahí se busca principalmente proteínas detectadas en sangre materna cuyo aumento o disminución, según el tipo de marcador que utilizamos, se correlacionan con la presencia de alteraciones cromosómicas. Por mencionar, la fracción beta libre de la gonadotropina coriónica, la proteína plasmática asociada al embarazo. ¿De acuerdo? En cuanto a las pruebas citogenéticas, estas estudian células en división presentes en el trofoblasto y a través de lo que se conoce como técnicas de bandeo cromosómico u otras técnicas moleculares, pues nos permiten analizar la estructura y el número de cromosomas de una célula. Y finalmente el DNA fetal, pues es la prueba que estudia, como lo habíamos comentado, el DNA libre que circula en la sangre materna, que es detectable desde la 10ª semana de embarazo y que también nos ayuda a la detección de alteraciones cromosómicas del feto. Recordemos, es muy importante, que estas pruebas son muchas veces de tamizaje y para que una prueba funcione debe ser sencilla de aplicar, aceptada por los pacientes o por la población en general, debe de tener los mínimos efectos adversos en nuestra paciente y algo muy importante que tiene que ser económicamente soportable tanto para la paciente como para un sistema de salud. ¿De acuerdo? Y dentro de las estrategias que más conocemos o que más realizamos, yo no les puedo comentar como una sola que sea para todas las pacientes. Tenemos que tener en cuenta factores de la paciente y nuevamente recalco individualizar qué es lo que le vamos a ofrecer a ellas. Una estrategia, por mencionar, es aquella que se conoce como el tamizaje combinado, en donde evaluamos la edad materna, la evaluación de la translucencia nucal a través del ultrasonido de primer trimestre y la toma de marcadores séricos, que es la beta-HCG, y la proteína plasmática asociada al embarazo en el primer trimestre, con lo cual nos da una tasa de detección desde el 85 hasta el 90%. Ya pasando a una última pregunta, ¿cuáles son los beneficios de la reproducción asistida precisamente para prevenir enfermedades potencialmente erradicables y un poco de la supresión de anomalías? ¿Y esto qué implicaciones bioéticas puede llegar a tener? Ok, actualmente ustedes saben que las pacientes y las mujeres se embarazan a una edad materna más avanzada, más allá de los 35 años en muchas ocasiones. Entonces, esta tecnología nos ha venido a ayudar en cuanto al deseo de fertilidad de estas pacientes. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Pues mejora la selección de embriones. Muchas veces pacientes buscan la selección de género, también buscan el análisis de las enfermedades genéticas para poder prevenir precisamente la transmisión. Es un tiempo más rápido de embarazo, es una probabilidad optimizada de embarazos exitosos. La carga monetaria, pues en algunas ocasiones, si lo vemos en forma institucional, en donde las pacientes tienen un acceso un poco más fácil, por decir, pues es menos esta carga monetaria, ¿no? Cambia totalmente diferente en el ámbito privado, pero de igual forma, pues es un tema a discusión. Igualmente, hay menos incertidumbre en la paciente, esta ansiedad que muchas veces genera una enfermedad
genéticamente Sí, claro. transmisible, pues disminuye y nos ayuda a identificar opciones de tratamiento de fertilidad. Ahora, en cuanto a las implicaciones bioéticas, tenemos que recordar que los principios básicos de bioética, de la autonomía, beneficencia, la justicia y evitar pues la maleficencia, pues son los pilares de el ámbito en la medicina reproductiva. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta las decisiones considerando tanto el factor clínico, el factor económico, el factor gubernamental, las condiciones religiosas y sobre todo las propias de nuestra paciente. O sea, el deseo que la paciente tiene, explicarle de forma adecuada y detallada cuáles son los beneficios de estas técnicas, pero también cuáles son las posibles complicaciones con las que se ha vinculado la reproducción asistida, como por ejemplo mayor incidencia en trastornos hipertensivos, embarazos monocoreales, que ustedes saben que se complican más. Entonces, todos estos factores sí hay que explicarlos a la paciente. De igual forma, pues hay que tomar en cuenta lo que ella quiere y obviamente tener un comité siempre de ética que nos pueda asesorar y dar un manejo multidisciplinario en cuanto a los beneficios de la reproducción asistida. De acuerdo, doctora. Muy interesante este abordaje integral de la paciente. Bueno, doctora, serían todas las preguntas por nuestra parte. Le agradecemos mucho su tiempo y su cooperación. Y pues nada, muchísimas gracias, doctora.